va desde 70 hasta 100. Siempre he dicho que eso depende de qué bibliografía usamos, ¿no? La Sociedad Americana, la Sociedad Americana de Diabetes, o la Asociación Americana de Diabetes, o la Sociedad Americana de Endocrinología, considera que es hasta 110 los valores normales. Pero la OPS y la OMS dicen que hasta 110 es lo normal de las. Entonces, normalmente el paciente, el organismo trata de llevar a valores, unas concentraciones normales en plasma, de acuerdo a la ingesta. Evidentemente, si ingerimos o estamos en ayunas, ingerimos pocos eh, carbohidratos, evidentemente habrá reservas en el hígado, pero eventualmente puede llegar a una hipoglicemia los pacientes. Y en el caso de los pacientes, todos hacemos hiperglicemias después de ingerir carbohidratos, sino que esas hiperglicemias son controladas porque nuestro páncreas está funcionando adecuadamente. Muy bien. Hecho esto, el, una vez que, una vez que si la glucosa es filtrada por el, por el glomérulo y hay una tasa de filtración, una ventana renal, ¿no? Y esto es de 180 miligramos. Cuando pasa de 180 miligramos la concentración, se pierde glucosa por la orina. Una vez que es filtrada la glucosa, existe en el túbulo proximal, el túbulo contorneado proximal, existen dos tipos de moléculas. Uno es la SGLT1, que es la misma que absorbe a la glucosa en el intestino, y la otra es la SGLT2. Estas absorben toda la glucosa que se filtra, porque es normal que se filtre la glucosa. En este momento nosotros podemos filtrar glucosa, pero estas dos moléculas lo captan en el túbulo contorneado proximal y lo ingresan. Y al igual que en el intestino, es un cotransporte, ¿no? En el cual participa sodio y la glucosa es ingresada y reabsorbida nuevamente hacia el torrente sanguíneo. Pero estas moléculas, estos transportadores son saturables y por eso la ventana renal de la glucosa es 180. Si pasa de 180 la concentración, entonces estas moléculas ya están tan saturadas que no van a poder absorber todas las moléculas de glucosa que salen y entonces se va a perder glucosa en la orina. Entonces, a mayores en concentraciones de 180 vamos a encontrar glucosuria. Una vez que se han absorbido, una vez que se han absorbido la glucosa, va a llegar al torrente sanguíneo y lógicamente va a llegar a los islotes de Langerhans. En los islotes de Langerhans, ustedes recordarán que tenemos las células beta, que son las que van a secretar insulina. Y básicamente esto es lo que hace la, la, este, la célula beta. Bueno, hay que decir que los niveles de glucosa mayores a 70 miligramos por decilitro son los que estimulan la síntesis de insulina. Previo a esto, no hay síntesis de insulina, porque si no nos llevarían a una hipoglicemia, más secreción de insulina. Entonces, en los ligantes de Stonelenger tenemos células, varios tipos celulares, pero principalmente son las alfa y la beta, que son las que en conjunto son el mayor volumen de células en estos islotes. La relación de estas células beta y las células alfa con los capilares es muy estrecha, ya que esto tiene una función endocrina y los productos que estos liberen por exocitosis van a ingresar directamente al torrente sanguíneo en los capilares. Las células alfa, que son las que liberan glucagón, proglucagón, representan aproximadamente el 20% del total de estas células en los islotes, las alfa. Y las beta, que van a liberar insulina, péptido C, proinsulina, amilina, constituyen aproximadamente el 75% de
de esas células. También tenemos células G que van a liberar gastrina, células delta, somatostatina y el polipéptido pancreático en menor volumen. Entonces, una vez que la célula beta ha liberado la insulina, aunque este gráfico más bien refleja cómo actúan algunos fármacos, pero les voy a explicar acá. Una vez que la glucosa aumenta sus concentraciones, es ingresada por el GLUT2 al interior de la célula, beta. En la célula beta va a ser metabolizada, ¿no? Gracias a la glucosinasa se va a convertir en glucosa 6-fosfato, se va a producir una glucólisis aerobia que va a terminar con la producción de ácido pirúvico, y luego el ácido pirúvico va a entrar al ciclo de Krebs en las mitocondrias, y el ciclo de Krebs va a producir ¿qué cosa? ATP. Entonces, cuanto más sea la concentración de glucosa en el plasma, mayores moléculas de glucosa van a entrar al interior de la célula beta y por lo tanto se van a formar mayores cantidades de ATP. Este aumento de las concentraciones de ATP va a inhibir un canal de potasio, que lo que hace es sacar potasio del interior de la célula beta. Pero al bloquear el canal de potasio, se acumulan los niveles de potasio y este catión, que es positivo, entonces va a ser más positiva el interior de la membrana de la célula y por lo tanto va a desencadenar una despolarización. Esta despolarización, como ya sabemos, va a activar canales de calcio dependiendo del voltaje, va a ingresar calcio y el calcio va a favorecer la unión de las vesículas donde se encuentran las moléculas de insulina almacenadas, se va a unir, va a favorecer la unión con la membrana celular y va a liberar la insulina a los capilares en los islotes de Langer. Estos capilares, finalmente por la vena porta, van a distribuir por todo el organismo. Muy bien. Entonces, una vez que la célula ha liberado insulina al torrente sanguíneo, esto va a unirse a sus diferentes células blanco. En general, todas las células tenemos, pero principalmente tenemos en las células musculares, en los adipocitos, en las células del hígado, ¿no? Que es acá donde tienen los receptores de insulina y donde va a tener su acción la insulina y va a mantener los niveles de glucosa en concentraciones normales en el plasma. El receptor de insulina, como ya sabemos, es un receptor acoplado a tirosinquinasa. Es un receptor que tiene dos subunidades alfa, que son extracelulares, y dos unidades beta, que son transmembrana. En las unidades alfa es donde se va a unir, es el sitio de unión de la insulina. Esta unión va a ocasionar cambios conformacionales y fosforilación en la subunidad beta, que finalmente va a activar inclusive la tirosinquinasa, que va a activar muchas otras, mm, otras proteínas, otras enzimas, y esta unión va a desencadenar una cascada de activación de diferentes proteínas que finalmente estas van a activar genes en el ADN. Esta unión de la insulina a su receptor finalmente va a desencadenar respuestas biológicas en la célula. Eh, una de ellas, por ejemplo, es que va a estimular el crecimiento celular, la diferenciación y la supervivencia de las células. Va a estimular la síntesis de proteína y la síntesis de glucógeno. Y una cosa muy importante que va a hacer es que va a favorecer el reclutamiento de vesículas intracelulares en las cuales se tiene la molécula GLUT4, va a reclutar hacia la superficie de las células. Una vez que se ha fusionado estas vesículas con la membrana,
Las moléculas GLUS4 lo que van a hacer es internalizar la glucosa y con esto el organismo va a mantener en concentraciones normales la glucosa en el plasma. Y finalmente, en estas células, ya sean las células, los, los adipocitos, las musculares, se va a acumular, se va a metabolizar o se va a acumular la glucosa. Entonces, la secreción normal de insulina por el páncreas, que es estimulada por las concentraciones de glucosa en la sangre, no, tiene unas fases, dos fases, estas son fases fisiológicas. La primera fase es la secreción de insulina basal y la otra es la secreción postprandial, es decir, después de la ingesta de alimentos. La secreción de la insulina basal es no estimulada, es decir, aquella que se da en ayunas o entre comidas. Con un periodo más o menos de 9 a, 10 a 14 minutos, el nivel basal de insulina se secreta entre comidas, durante la noche o en ayuno. Este bajo nivel de insulina limita, o sea, no es muy alto, es un bajo nivel de insulina, porque lógicamente no hay un estímulo, todavía no hay ingesta de alimentos, todavía no se han elevado las concentraciones de glucosa. Entonces, este bajo nivel de insulina limita, pero no elimina la producción hepática de glucosa, que es necesaria para el metabolismo cerebral. Algo importante es que la pérdida de la secreción basal, especialmente la de ayunas, es una de las primeras señales del trastorno de las células beta en los pacientes con diabetes mellitus. Y eso es lo que encontramos cuando dosamos en ayunas y encontramos niveles altos o niveles superiores a lo normal y hay trastornos en la secreción basal de la insulina. La otra fase, la secreción postprandial, tiene también dos fases, que es la fase temprana y una fase tardía. La fase temprana se produce dentro de los siguientes 10 minutos después de la digestión. En esa etapa, la insulina secretada es la preformada, o sea, las que se encuentran en las vesículas, almacenadas en los gránulos, y se presentan en la circulación como un pico con una duración de 15 a 30 minutos, es decir, se va a aumentar los niveles de insulina. Y ellos son importantes. Luego vamos a ver un gráfico, por qué es importante esta parte. La fase tardía se debe a la estimulación de la síntesis de insulina, ¿no? En respuesta a la glucosa, a la síntesis de insulina. Esta secreción tiene como función primordial la utilización y almacenamiento de los nutrientes producidos por los alimentos, glucógeno en el hígado y músculo, triglicéridos en el tejido graso, síntesis de proteínas y producción de energía. Es importante siempre en un paciente ver cómo están los niveles de glucosa. Ya sabemos que más o menos entre 75 y 90 hay una inhibición de la secreción de insulina, especialmente cuando se llega a 75 para abajo, porque está haciendo hipoglicemia el paciente. Y si tú liberas más insulina, entonces el organismo va a ir a una hipoglicemia. Entre 75 y 60 miligramos hay secreción de glucagón, adrenalina y hormona del crecimiento, que son hormonas que van a favorecer, ¿no es cierto?, la liberación de, eh, o, o van a favorecer la liberación de glucosa y todo eso para que se salga de la hipoglicemia. Entre 60 y 45 miligramos hay secreción de cortisol, disfunción cognitiva, ¿no es cierto? Por eso les digo siempre que cuando un paciente llegue con trastorno del sensorio, después de que tú has descartado que no sea un TEC, hazle un hemoglucotest para saber que no esté en hipoglicemia. Entre 45 y 30 miligramos va a haber letargo, coma, puede aparecer crisis convulsivas a medida que sigue disminuyendo la glucosa y el daño cerebral permanente y la muerte está por debajo de 15 miligramos y hay que evitar que el paciente llegue. Como yo siempre digo, y ya les he dicho anteriormente, creo, es más peligroso la hipoglicemia que la hiperglicemia. Estos son factores que afectan la secreción de insulina, estimuladores, inhibidores. No vamos a mencionarlos todos, eso es para que lo puedan repasar. Lo que sí es importante decir, hay que hablar un poco de los péptidos inhibidor gástrico y el polipéptido similar al glucagón. Estos son conocidos como secretinas. Las secretinas
tienen receptores en las células beta. Tienen receptores. Y finalmente lo que van a estimular es la secreción de insulina cuando se elevan los niveles de glucosa. Estos glucopéptidos, el péptido inhibidor gástrico y el péptido similar al glucagón, el péptido inhibidor gástrico están en las células K, que están en el yeyuno y se liberan eh, por la ingesta, de carbohidratos. El polipéptido similar al glucagón está en las células L en el ilion. Y estas también se liberan en respuesta a la ingesta de carbohidratos. Si tú a un paciente le inyectas directamente glucosa al torrente sanguíneo, estas dos, estas dos secretinas no se van a liberar. ¿Por qué? Porque estas están en el intestino. Solo se liberan cuando se ingiere carbohidratos. Ahora, una cosa importante que dicen los libros de fisiología, ustedes recordarán, las secretinas son responsables aproximadamente del 70% de la secreción de insulina en la célula beta. Es para que tengamos idea de cómo estas participan en la liberación de insulina. Y el trastorno de la liberación de la función de estas células, parece ser que es algo que ya se encuentra en los pacientes prediabéticos y diabéticos. Es importante estas dos secretinas porque más adelante les voy a hablar que hay medicamentos que actúan sobre los receptores de estos. Estas acciones principales de la insulina, hay acciones que son rápidas, que son en segundos, que es el mayor transporte de glucosa, aminoácidos y potasios en células sensibles a la insulina. Mayor transporte quiere decir que estas células ingresan al intracelular la glucosa, con lo cual se mantienen las concentraciones normales en plasma. Las inmediatas, que son en minutos, estimulan la síntesis de proteínas, inhibición de la desintegración de proteínas, activación de enzimas glucolíticas y glucógeno sintasa, inhibición de fosforilasa y de enzimas gluconeogénicas. Y las tardías, que ya van a aparecer en horas, aumenta en la concentración del ARN mensajero para las enzimas lipógenas y de otro tipo. Estos son los efectos de la insulina en diversos tejidos, en el tejido adiposo, en el músculo, en el hígado. No lo vamos a leer todo, pero hay cosas importantes que hay que tener claro. Miren, el efecto principal en el tejido adiposo dice mayor penetración de glucosa en las células y en el músculo, mayor penetración de glucosa en las células. Es la manera como el organismo controla los niveles de plasma, introduciendo la glucosa a las células. Entonces tenemos concentraciones normales en el plasma. Y otra cosa importante es esto, mayor captación de potasio en el tejido adiposo y en el músculo también mayor captación de potasio, ¿no es cierto? O sea, el potasio también es internalizado hacia las células, tejido adiposo del músculo. Es por eso que yo en algún momento les he manifestado que cuando un paciente tiene hiperpotasemia, ¿no? Los potasios por encima de 5.5, al paciente los nebulizamos. ¿Por qué? Porque los beta 2 agonistas internalizan el potasio a las células. Y si esto no funciona, damos insulina a bajas dosis. ¿Por qué? Porque la insulina internaliza el potasio. A nivel del hígado va a haber menor cetogénesis, mayor síntesis de proteínas, mayor síntesis de lípidos, disminución de producción de glucosa por disminución de la gluconeogénesis, incremento de la síntesis de glucógeno y también de la glicólisis. En general, mayor crecimiento celular va a producir en todas las células donde hay receptores. Muy bien. Este cuadrito lo confeccioné de un cuadro que yo de estudiante lo leí en el libro de Harrison de medicina interna y que en los libros de ahora también sigue existiendo. Y por eso lo he confeccionado para explicarles cómo hacemos el diagnóstico de diabetes. Muy bien.
Acá en la parte superior tenemos divididos la tolerancia normal de la glucosa o las concentraciones normales de glucosa, como pueden ver. Al costado, en rosado, tenemos la hiperglucemia. Y la hiperglucemia la podemos dividir en prediabetes o diabetes y diabetes mellitus. Y para eso va a ser importante las, las concentraciones. Las concentraciones normales, habíamos dicho, de glucosa en ayunas, ¿no? Las de glucosa en ayunas habíamos dicho que es menos de 100 miligramos por decilitro. La glucosa en ayunas. La hemoglobina glucosidada menos del 5.6%. Y la glucosa plasmática, después a las 2 horas de la prueba de tolerancia a la glucosa, debe ser menos de 170 miligramos por decilitro. Menor. Muy bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Hay que considerar que los diabéticos podemos ver los que no se necesita insulina. Estamos hablando de los diabéticos tipo 2. Los que no necesitan insulina es aquellos que todavía tienen sus células beta funcionantes, entonces lo que hacemos es las estimulamos para que secreten insulina. Y son pacientes que de repente están debutando con diabetes por algún estrés que han vivido, ¿no? Puede ser una cirugía, una quemadura, un embarazo, una infección. El uso de corticoides puede desencadenar la diabetes en los pacientes si están predispuestos, ¿no? Entonces, ellos todavía tienen células beta funcionando, así que no necesitan insulina. Pero a medida que la diabetes avanza, es decir, que no controlamos adecuadamente la diabetes, se requiere insulina para controlar la glucosa, la glucemia, ¿no? Y entonces mezclamos insulina con otros fármacos para poder controlar. Pero si esto progresa, se requiere insulinas para sobrevivir, es decir, el paciente ya no tiene células beta para secretar insulina, así que le hay que dar insulina exógena porque lógicamente si no se nos muere, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de diabetes? Primero, uno es síntomas de diabetes. ¿Cuáles son esos síntomas de diabetes? Y ustedes recordarán siempre esto, decían las 5 Ps, ¿no? Polidipsia, polifagia, poliuria, pérdida de peso y pérdida de la visión. Si el paciente tiene estos síntomas y le hacemos un dosaje de glucosa aleatoria en cualquier momento del día, donde sea, ¿no es cierto? Las concentraciones de glucosa sanguínea aleatorias están mayores de 200. Entonces, síntomas de diabetes más concentraciones de glucosa mayores de 200 miligramos aleatorias, o sea, en cualquier momento del día, no importa si ha comido o no ha comido, no importa, se hace diagnóstico de diabetes. Si vamos a dosar la glucosa plasmática en ayunas, se hace diagnóstico de diabetes cuando este esté mayor o igual de 126 miligramos por decilitro o 7 milimoles por litro. Si usamos hemoglobina glucosidada, debe ser mayor de 6.5, mayor o igual a 6.5. Y si hacemos la prueba de tolerancia a la glucosa y le medimos a las 2 horas y se encuentra mayores de 200 miligramos, también es diabetes. Entonces, si la glucosa en ayunas normal es menos de 100 y la diabetes se diagnostica con niveles mayores o iguales de 126, ¿qué cosa es 100, desde 100 hasta 125? Es algo que llamamos prediabetes, que más adelante vamos a ver, ¿no? Los pacientes que están entre 100 y 125 son prediabéticos. Igual la hemoglobina glucosidada, si es menor de 5.6 normal y mayor de 6.5 es diabetes, entonces entre 5.7 y 6.4 son prediabéticos. Lo mismo ocurre cuando hacemos el test de tolerancia a la glucosa. Si a las 2 horas, para considerar normal, los valores deben ser menos de 140 y la diabetes se diagnostica a partir de 200, entonces, ¿qué es entre 120 a 199? Es prediabetes. Tienen su propio nombre, vamos a verlo más adelante. Entonces,
Cuando nosotros, yo les quiero preguntar, ¿ustedes pueden ver mi cursor o no ven mi cursor? Sí, doctor, sí, se avanza. Ah, sí, mi cursor, ya, muy bien. Bueno, acá donde está mi cursor es donde todos estamos. Todos estamos. Y acá es donde todos debemos tener estilos de vida saludables, ¿no? Para mantener glucosas normales. Pero por diferentes causas, la glucosa puede empezar a elevarse. Y un paciente va a cruzar esta línea. Al cruzar esta línea se va a hacer prediabético. Si es prediabético, podemos instaurar tratamientos no farmacológicos, ya cambio de estilo de vida, evitar el sedentarismo, ejercicios, todas esas cosas. E inclusive podemos usar metformina. ¿Para qué? Para que este prediabético no siga avanzando y vuelva a valores normales y sea un paciente sano, sin enfermedad. Pero si nuestro paciente no está controlado o no se controla la glucosa, va a atravesar esta línea, chicos. El día que atraviese esta línea, puedes volverlo de repente a valores normales, pero siempre va a ser diabético el paciente, ¿no? Siempre, una vez que cruza acá, el diabetes. Y el diagnóstico es para toda la vida. Esa es la clasificación de la diabetes. No voy a entrar en detalle de cada uno, pero vamos a hablar de los dos primeros. En general se clasifica en 4 tipos de diabetes: diabetes tipo 1, tipo 2, los otros específicos de diabetes que tienen que ver con alteraciones genéticas, y la diabetes mellitus gestacional. La diabetes mellitus gestacional es aquella que aparece cuando se embaraza la mujer y que debe desaparecer a las pocas semanas después de que se ha producido el parto, porque si persiste por meses los niveles altos de la glucosa después del parto, entonces ya no es una diabetes mellitus gestacional, sino es una diabetes mellitus tipo 2. La diabetes tipo 1 es por destrucción de las células beta, por lo común ocasionado por déficit absoluto de insulina. O sea, acá en la diabetes tipo 1, y son muy jóvenes los pacientes que presentan esto, son pacientes que su páncreas, en su páncreas se han destruido todas las células beta, no produce insulina. Ellos tienen que, eh, se les tiene que administrar insulina exógena. Y esto puede ser mediada por mecanismos inmunitarios y la idiopática que no sabemos por qué se da. En la mediada por los mecanismos inmunitarios, yo creo que la teoría más consistente, creo, que es el mimetismo molecular. Seguro ustedes han escuchado hablar de esto. ¿Qué es el mimetismo molecular? Normalmente en nuestro sistema inmunológico, como ustedes recuerdan, cuando entra una célula extraña, un agente extraño al organismo, entonces las células presentadoras captan sus antígenos, luego son presentadas a las células T en los ganglios, y las células T son sensibilizadas contra estos antígenos. Y estos antígenos son epítopos, ¿no? Son extractos de alguna molécula que tiene, puede ser en este caso, en esta teoría, algún virus. Entonces nuestro organismo, ya sensibilizada contra estos antígenos, que son epítopos, reconocen a las células que tienen estas y las destruyen. Y así funciona nuestro sistema inmunológico. El mimetismo molecular significa que alguna célula de nuestro organismo expresa esos epítopos o esos antígenos o moléculas semejantes a esos antígenos, en este caso de un virus. Y nuestras células inmunológicas a esta célula normal la reconocen como, o no la reconocen, sino creen que es extraña y la atacan. Y eso es lo que pasa con las células beta. No son reconocidas como propias, entonces el sistema inmunológico la ataca y libera sustancias proinflamatorias, citoquinas que van a promover la destrucción de las células, y se produce un proceso que se llama insulitis, que es la inflamación de las islotes. Y después termina con la destrucción de las células beta.
La diabetes tipo 2 puede variar de la resistencia predominante a la insulina con deficiencia relativa de insulina hasta defectos en la secreción de insulina con resistencia a dicha hormona. La tipo 1 es la menos frecuente, ¿no? Representa el 10% de todos los casos, en cambio la diabetes tipo 2 es 90%. Hemos hablado, generalmente se presentan en pacientes jóvenes, ¿no? Antes de los 30 años, y comienza alrededor de los 11 a 12 años. Y más del 90% se diagnostica antes de los 20 años. Se debe a un déficit absoluto de insulina. La diabetes tipo 2, por lo contrario, esta aparece en pacientes un poco mayores, mayores de 40 años en lo general. En más de la mitad de los casos se relaciona con la obesidad. La obesidad los pacientes con sobrepeso o obesidad tienen un cierto grado ya de resistencia a la insulina. Entonces, la diabetes tipo 2 se caracteriza por tres alteraciones fisiológicas. Uno, trastornos de la secreción de insulina. O sea que ya no se están liberando la cantidad necesaria de insulina, o en un inicio se está liberando demasiado porque hay una resistencia a la insulina. Resistencia periférica a la acción de la insulina, ¿no es cierto? L- Al inicio de, de la patogenia de esta enfermedad, va a haber una resistencia periférica. Esta resistencia periférica va a producir trastornos en la secreción de insulina. Y luego va a haber producción hepática excesiva de glucosa. El cuadro clínico, ya hemos hablado, esos son los síntomas, ¿no? El niveles mayores de 180, hemos hablado que hacen... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí, Como no hay... doctor. Ok, entonces, mayor de 180 aparece glucosa en orina. La excesiva diuresis acompañada de la pérdida de calorías ocasiona polidipsia, polifagia y fatiga en nuestros pacientes. Entonces, estos son los criterios que hemos hablado de diagnóstico de la diabetes. No voy a repetirlo. Pero decíamos que habían dos entidades que, que eran prediabetes, que era justamente cuando la glicemia en ayunas estaba entre 100 y 125. A eso llamamos glucosa en ayunas alterada o glucosa alterada en ayunas. Y cuando hacemos el test de tolerancia a la glucosa y en las 2 horas encontramos niveles entre 140 y 199, o la hemoglobina glucosidad entre 5.6 a 6.4, le llamamos tolerancia a la glucosa alterada o intolerancia a la glucosa. ¿Y por qué es importante reconocer esto? Porque estos pacientes tienen un riesgo a los 5 años de 25 a 50% de desarrollar diabetes mellitus. Es decir, si en este momento nosotros diagnosticáramos a 100 pacientes con prediabetes, si no instalamos tratamientos no farmacológicos o farmacológicos, la mitad a los 5 años van a ser diabéticos, sí o sí. Es una categoría de alto riesgo para diabetes, también llamada prediabetes. Este cuadro lo pongo porque nos permite ver la relación entre los niveles de glucosa y las concentraciones de insulina. Es importante que ustedes sepan ahora que si vas a hacer un test de tolerancia a un paciente, no solamente debes dosar la glucosa, debes dosar también la insulina. Ahora es frecuente que se haga eso, no siempre se hace, pero debes hacer las dos cosas porque si no puedes estar enmascarando un, un trastorno, un trastorno metabólico que ya está existiendo en nuestros pacientes. En el cuadro de la izquierda vemos concentraciones de glucosa en diferentes tipos de pacientes. En celeste, los pacientes normal, en verde, los prediabéticos, en naranja y acá el rosado, los diabéticos tipo 2, los menos graves y los más graves. Muy bien. Y al costado tenemos las curvas de las concentraciones de insulina, ¿cierto? Igual, los celeste paciente normal, verde prediabético, naranja y rosa
los diabéticos tipo 2. ¿Y cómo se entiende estos dos juntos? Miren, cuando nosotros ingerimos carbohidratos, ¿no? O cuando nos hacen el test de tolerancia a la glucosa, va a haber un aumento de los niveles de glucosa después de esto. Y cuando se hace el test de tolerancia a la glucosa, cada media hora se va midiendo. Entonces, en un paciente normal yo veré que, y lógicamente cada media hora hay valores normales, ¿no? Que debemos encontrar. En los pacientes normales va a haber una concentración normal de la glucosa cuando veamos con su curva a las 2 horas. A partir de las 2 horas va a ir a valores normales. Y este control se debe a que, vemos acá a las concentraciones de insulina, a que su organismo, en respuesta a la ingesta de carbohidratos, rápidamente va a liberar de las células beta la insulina preformada, ¿no es cierto? Y con esto va a empezar a controlar los niveles de glucosa. Y como las células periféricas no tienen resistencia a la insulina, o sea, que responden bien al estímulo de la insulina, se va a controlar los niveles de glucosa y los niveles de glucosa en plasma van a bajar y también las concentraciones en plasma de insulina van a ir bajando porque la glucosa está en valores normales y es la manera como se comporta un paciente normal. En un paciente con prediabetes, bueno, va a haber un pico de glucosa y luego va a haber concentraciones todavía un poco altas, pero pueden llegar a la normal inclusive algunos. Y esto es importante, chicos, este, contrastar con los niveles de insulina. Miren, lo normal es que en un paciente que no es ni prediabético ni diabético, los niveles de insulina estén en valores normales cada media hora que hacemos el dosaje. Si nosotros dosamos solamente la glucosa, inclusive en los prediabéticos podemos encontrar, o en pacientes que están teniendo trastorno inicial, podemos encontrar que cada media hora hoy está en valores normales sus glucosas. Pero si esto no contrastamos con las concentraciones de insulina, vamos a tomar decisiones inadecuadas. ¿Por qué? Porque en los prediabéticos se logra controles de la glicemia a costa de qué? A costa. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Disculpen. ¿A costa de qué se consiguen valores normales? A costa de una secreción excesiva de insulina. Ven esta curva verde en el gráfico de la derecha. Esas son concentraciones excesivas. ¿Cómo se llama ese trastorno? Se llama hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia. Es decir, la glucosa se eleva, se está elevando. Yo libero glucosa. Y le digo a la célula, hay mucha glucosa, mete al interior. Pero no responde la célula periférica. ¿Por qué? Porque tenía resistencia a la insulina. No responden bien. Y entonces sigue elevándose las concentraciones de glucosa. ¿Qué hace la célula beta? Trabaja más y libera más cantidad de insulina. Por eso hay hiperinsulinemia. Pero esta actividad termina destruyendo a las células beta. Y por supuesto, en los pacientes ya con diabetes, ya la liberación de insulina está alterada. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando la diabetes, vas perdiendo células beta. Y en los pacientes más avanzados, los graves, mira, concentraciones muy elevadas de glucosa y casi en el suelo los niveles de insulina. ¿Por qué? Porque tienen menos células beta. El tratamiento de la diabetes debe ser el control de la glucemia, el tratamiento de las enfermedades asociadas y detección y tratamiento de las complicaciones de la diabetes. En el control de la glicemia debemos hacer modificación de la dieta y en el estilo de vida, ejercicio y medicamentos. En el tratamiento de las enfermedades asociadas hay que tratar la dislipidemia, la hipertensión, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares y hay que detectar a tiempo las complicaciones que pueden tener el paciente. ¿Por qué? Porque puede llevar pues, a problemas. La retinopatía va a llevar a ceguera. Las enfermedades cardiovasculares van a tener problemas cardiovasculares, cerebrovasculares,
van a producir el famoso pie diabético, neuropatías, nefropatía. Los pacientes van a terminar en hemodiálisis y otras complicaciones más que puedan ocurrir. Entonces, criterios para el diagnóstico de diabetes, no, bueno, esto, este título, ¿no? Estos son todos los que producen hiperglucemia e hipoglucemia. Miren, glucocorticoides van a producir hiperglucemia. Inhibidores de las proteasas, agonistas adrenérgicos beta, hiperglucemia. Los diuréticos, los de ASA, ¿no es cierto?, como la furosemida y los tiacídicos, también hiperglucemia. Los opioides, la morfina, pueden producir hiperglucemia. Hiperglucemia, no diabetes, estoy diciendo, hiperglucemia. Pero si un paciente es diabético, hay que tener cuidado porque todos estos fármacos van a elevar y hay que estar vigilando, especialmente cuando está hospitalizado. Y todos son estos que van a producir hipoglucemia. Antagonistas análgicos beta, etanol, salicilatos, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, teofilina. La hemoglobina glucosidada en las indicaciones del ADA, que es la Asociación de Diabetes Americana, y que todos los años saca sus, sus recomendaciones. El manejo de la diabetes se basa principalmente en la medición de la hemoglobina glucosidada. Lamentablemente, la hemoglobina glucosidada no es algo que utilicemos como screening, especialmente en los servicios públicos, ¿no? En salud, en el MINS. Esto en las clínicas sí. ¿Por qué? Tienen unas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas de usar la hemoglobina glucosidada es que no requiere ayuno, puedes hacerlo en cualquier momento. Eso es fundamental. Está menos influenciada por las variaciones día a día, dadas por el estrés agudo y la enfermedad, inclusive por el ayuno. Un paciente diabético puede ayunar 2 o 3 días y sus niveles en glucosa pueden bajar a valores casi normales y cuando le hacen el hemoglucotest está normal. Pero tú para modificar los niveles de hemoglobina glucosidada tienes que hacer cambios en el estilo de vida, en el tratamiento, que sean mayores de 2 a 3 meses. Entonces es difícil que los cambios mm, recientes puedan tener efectos sobre sus niveles. Las desventajas es que necesitas un laboratorio que esté bien certificado, podría no estar accesible. Bueno, en los afroamericanos puede haber algunas alteraciones en sus niveles. La anemia y las hemoglobinopatías lógicamente van a alterar y es mejor usar el, la glucemia en ayunas en este caso. Eh, y bueno, y otra cosa es el precio, ¿no? Como screening es muy alto. Y a veces no se entiende eso, yo siempre les digo, ¿no? Si tú haces un screening en un servicio público, o sea, en salud pública, si tú vas a usar un método, tiene que ser barato y efectivo, porque una glucemia o un hemoglucotest, o sea, te pinchan el dedito, sale la sangre, usas la tirita, lo metes a la maquinita y te dice cuánto está tu glucosa. Bueno, ¿cuánto cuesta una tirita? Bueno, la máquina puede durar, pero vas a usarla. Una tirita costará cuántos, no sé, 50 céntimos. Y imagínate, vas a hacer a millones de personas. Ahora, imagínate si tu método de screening cueste $250, soles, 300 soles. Cuando lo haces en millones de personas, es un montón de plata. Por eso es que el costo es un problema para hacer esto. Bien, ¿y a quiénes vamos a solicitar la glucosa? La prueba de la glucosa. Una prueba de glucosa, o sea, ya sea un hemoglucotest, ya sea la hemoglobina glucosidada, o le va a hacer la test de tolerancia. Miren, pacientes asintomáticos, sí hemos dicho, ¿no? Porque pacientes asintomáticos que tienen poliuria, polidipsia, todo, le dice, tengo mucha sed, tengo mucha hambre, orino demasiado, no sé. Este paciente de repente es diabético, le tomo, porque tiene síntomas. Pero a los asintomáticos, ¿a quiénes les vamos a hacer? A todos los adultos con sobrepeso. Índice de masa corporal mayor de 25 en los varones, mayor de 24 en las mujeres. Más un factor de riesgo para diabetes, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo, que tengo creo 26 de índice de masa corporal, debería hacerme, y bueno, sí me he hecho.
Entonces, deberíamos hacer a todos. Pero ¿cuál es un factor de riesgo? Yo tengo sobrepeso, pero ¿debería ser un factor de riesgo? Si tengo un factor de riesgo para que me hagan el examen, miren, si tu paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 25, por ejemplo, varón, te fijas, ¿tendrá algún factor de riesgo para diabetes? A ver, ¿cuáles son? Sedentarismo. Pucha, que los médicos más paramos sentados, creo, atendiendo a los consultorios. Puede ser. Antecedentes familiares en primer grado de diagnóstico con diabetes. O sea, si has tenido un papá, un hermano, un hijo que tiene diabetes, entonces si tienes sobrepeso, te debe hacer la prueba. La raza o etnia de alto riesgo son los afroamericanos. Una mujer que haya dado a luz a un hijo macrosómico, ¿no? En estos casos son 9 libras o 4 kilos. O si le han hecho diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. También deberíamos hacer la prueba. Si los triglicéridos están mayores de 250, también. Tienen sobrepeso y triglicéridos mayores de 150, hacer la prueba. Si el colesterol de alta densidad, o sea, el colesterol bueno, como se les dice a los pacientes, está menos de 35, también. Todos estos, especialmente el colesterol de alta densidad menor de 35, está dentro de los factores de riesgo cardiovasculares. El paciente es hipertenso. Si la hemoglobina glucosidad es mayor o igual a 5.7. Pero bueno, ahí no es necesario hacerle la prueba. Otros factores de riesgo para la diabetes es que haya una historia de intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, ¿no? Y eso lo puedo saber cuando le hago un test de tolerancia a la glucosa. Condiciones asociadas con resistencia a la insulina. O sea, toda aquella persona que tiene una obesidad severa, acatosis nigricans, ¿no? Como vemos aquí en la foto, o el síndrome de ovario poliquístico, todos ellos están relacionados ¿con qué? Con resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Es por eso que a las mujeres que tienen ovario poliquístico les se le da metformina, porque ya están haciendo un grado de resistencia a la insulina. E historia de enfermedad cardiovascular. Estas son todas las enfermedades comunes asociadas a las diabetes y son enfermedades que tienen que ver con estilos de vida realmente, ¿no? El cáncer está relacionado con estilos de vida, ¿no? Todos los diferentes tipos de cáncer. Deterioro cognitivo, depresión, dislipidemia, hígado graso, fracturas, deterioro de audición, falla del corazón, hipertensión, baja testosterona, obesidad, falta de sueño, todos relacionados con la diabetes. Los objetivos glucémicos en adultos con diabetes mellitus. Miren, la hemoglobina glucosidad no necesariamente tenemos que llevarlo a valores normales al inicio, ¿no? Debe ser menores de 7 en los pacientes con diabetes mellitus. En la glucosa preprandial en sangre periférica, debemos tenerlo entre 80 y 130. Y la glucosa postprandial menor de 180. Hay que recordar que los diabéticos, un paciente con hiperglicemia, no hay que bajarle rápido los niveles de glucosa, porque va a ser síntomas de hipoglicemia, porque su organismo está acostumbrado a niveles altos. El paciente puede tener 250, 300. Si tú le bajas bruscamente a valores normales, no hay que bajar, lo bajamos a 80, ese paciente te va a hacer síntomas de hipoglicemia. Entonces, hay que bajarlo. No necesitamos bajar completamente, sino gradualmente. La ADA, que es la Asociación de Diabetes Americano, recomienda la frecuencia de automonitoreo para cada tipo de diabetes, ¿no? En el tipo 1, 3 al día o más, tipo 2, 3 veces a la semana, para ver los niveles de glucosa. Bueno, la diabetes tipo 1, ya habíamos dicho que el tratamiento es con insulina, ¿no? Porque necesitan, pero puede haber otros medicamentos, ¿no? Como el pramlintide, que es un análogo de amilina. Esto retrasa el crecimiento gástrico, actúa sobre la secreción de glucagón pancreático, aumenta la saciedad, induce la pérdida de peso, reduce la dosis de insulina y utiliza solo en adultos. Bueno, el tratamiento de la diabetes tipo 1 es con insulina, ya habíamos dicho, pero como lo que queremos es que tenga un buen efecto, le agregamos metformina
porque la metformina lo que va a hacer es sensibilizar a las células a la acción de la insulina. Y podemos dar incretinas si todavía el paciente tiene pues, células beta, ¿no? Lo cual es difícil. Pero podemos tener agonistas de los receptores GLP-1, inhibidores de la DPP-4, inhibidores de CGLT2. No se importa que la CGLT2 es la que se encuentra en el túbulo contornado proximal. Muy bien. Lo que les... Déjenme ver si tengo acá una presentación. Bien, hecho todo esto, deberíamos tratar a la insulina. Deberíamos tratar a la diabetes. ¿Y cuáles son las estrategias terapéuticas que tenemos? Les quiero presentar esta diapositiva que estaba haciendo. Bien, entonces, ¿cuáles son las ven la presentación? Chicos, ¿me están escuchando? Sí, Ya, bueno, este he hecho un cuadro sobre todas las posibilidades terapéuticas que hay para tratar la diabetes. Acá están todos los grupos, que vamos a verlo. Bueno, tenemos las biguanidas, donde el fármaco principal es la metformina. La metformina. ¿Y cuál es el efecto terapéutico principal? Dice, disminución de la producción de glucosa hepática, otros múltiples mecanismos no mediados por la insulina. Y principalmente lo que va a hacer es sensibilizar a las células a la acción de la insulina. Luego tenemos las sulfanilurias. Las sulfanilurias aumentan la secreción de insulina, ¿no? Y ahí la más conocida es el glidiabeto, la glibenclamida. Ahí lógicamente hay de primera, segunda y tercera generación. Pero el mecanismo principal de las sulfanilurias, chicos, habíamos hablado del canal de potasio, ¿no es cierto? El aumento del ATP dentro de la célula beta, les había dicho que cierra el canal de potasio. Y por lo tanto, el potasio aumenta sus concentraciones intracelulares y desencadena la despolarización y luego la liberación de insulina. La sulfaniluria lo que hace es también cerrar el canal de potasio y con esto estimula la secreción de insulina. Entonces, aumenta la secreción de insulina. Las glinidas también aumento de la secreción de insulina por el mismo efecto. Luego tenemos inhibidores de la alfa-glucosidasas, ¿no es cierto? Las alfa-glucosidasas son aquellas pues, que van a actuar sobre los disacáridos, van a formar los monosacáridos para la absorción. Bueno, al inhibir estas enzimas, no se van a formar monosacáridos o se va a demorar su producción. Entonces esto va a producir un retraso de la absorción de los hidratos de carbono. Tenemos las litazonas que van a producir un aumento de la sensibilidad a la insulina, casi como lo hace la metformina. Los inhibidores de la DPP-4. Antes de comentarles el mecanismo, vamos a hablar de los 12 secretagogos que ya les había explicado, que es el GLP-1 y el GIP. O sea, el agonista o el polipéptido semejante al glucagón y el polipéptido inhibidor gástrico, que es el GIF. Estos dos son las secretinas. Ya les había dicho que las secretinas tienen receptores en las células beta, se unen a estas y liberan insulina. Y que están comprometidas en el 70% de la liberación de insulina. Muy bien. El gran problema es que tienen una vida corta, muy corta. Después de que se unen a sus receptores, mira, el GLP-1 tiene una vida corta casi de 1 minuto y medio a 2 minutos máximo. Y el GIP máximo tiene 7 minutos. De ahí son metabolizadas y se pierde la acción secretagoga, ¿no? ¿Quién es el culpable de eso?
es esto, la DPP4. La DPP4 es la enzima que degrada al GLP-1 y al GIP. Por eso es que tienen una sobrevida muy corta. Pero hay que considerar que tienen una potencia importante para la secreción de insulina. Entonces, si yo inhibo esta enzima, estos dos van a vivir más tiempo. Entonces, existen los inhibidores de la DPP4. Los inhibidores de la DPP4 son glucosa dependientes, aumentan la sensibilidad a la insulina, disminuyen la secreción de glucagón, especialmente el GLP-1. Luego tenemos los inhibidores de la CGLT2. Recuerden que los inhibidores de la CGLT2 es la molécula que absorbe el 90% de la glucosa que se filtra. Si nosotros inhibimos esta molécula de transporte que es acoplado a sodio, no se va a absorber la glucosa que se filtra y se va a perder por la orina. Y por lo tanto, no va a regresar esa glucosa a la sangre y vamos a disminuir las concentraciones de glucosa. Y finalmente tenemos la insulina como exógena, como tratamiento para la diabetes. ¿Cuáles son aquellos que disminuyen la resistencia a la insulina? Ya habíamos dicho, la metformina y la pioglitazona, porque van a sensibilizar a la zona. ¿Cuáles son los que estimulan la secreción de la insulina? O sea, que las células beta liberen más insulina. Acá tenemos los que tienen acción sobre la secreción de la insulina, que son las sulfanilureas y las rapaglinidas o glinidas, los que tienen acción sobre la secreción de insulina e inhibición en la secreción de glucagón, y acá tenemos los secretagogos, tenemos los secretagogos y los inhibidores de la DPP4. Los que reducen o retardan la reducción de glucosa, como la carbosa, que son los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Y la inhibición de la reabsorción renal de la glucosa, los inhibidores de la CGLT2. Y finalmente, la insulina. Muy bien, este es todo el panorama que tenemos del tratamiento de la diabetes. Muy bien, entonces seguimos. Y esta diapositiva acá muestra todas las posibilidades que ya les he mostrado, ¿no? Tenemos la metformina, ¿no? Las sulfonilurias, ¿no? Los agonistas de la GLP-1, los inhibidores de la DPP4, los inhibidores de la CGLT2, la piolitazona, la misma insulina y las glinidas. Y primero vamos a hablar de la biguanida. Pero antes de mostrarles esto, les quiero mostrar este cuadro que debería tenerlo más arriba, no sé por qué lo tengo abajo, porque esto es importante porque nos ubican cómo es el tratamiento de la diabetes. Y esto está en el ADA, en la guía del ADA. Este es. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos hecho el dosaje de la glucosa, o hemos hecho el dosaje de la hemoglobina glucosidada, ¿cómo vamos a manejar? Ay, otra vez. Bien. ¿Ven la presentación, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor, sí ¿Cómo? se puede ver. Ya, es cómo vamos a manejar. Estoy ampliando
ven la ampliación también, ¿no es cierto? ¿O no han visto la ampliación? Aún no. No sé por qué esto no funciona. Ya bueno, mira la presentación. Vamos Pero a está hacer lo bien, sí, posible. mira. Ya, ok, miren. Miren chicos, vamos a hacer ¿cómo se hace el tratamiento? El tratamiento puede ser con monoterapia o puede ser politerapia. O sea, usar un fármaco o usar varios fármacos. ¿Y esto de qué va a depender? Va a depender de las concentraciones de glucosa que tiene nuestro paciente nuevo, diagnosticado nuevo. Y, y para eso vamos a tener la hemoglobina glucosidada y vamos a considerar la glucosa, la concentración de glucosa en el plasma. Muy bien, miren, disculpen. Si nuestro paciente tiene una hemoglobina glucosidada, No está presentando, está en pequeño la diapositiva. no, ¿cómo no estoy presentando? No entendiendo. Ah, ya, está en pequeño. Ya, disculpen. Y ahora, Ahora sí, doctor. ya. Entonces, vamos a dosar primero la hemoglobina glucosidada. Si nuestro paciente tiene una hemoglobina glucosidada menor de 9, empezamos con monoterapia. Monoterapia, ¿sí? ¿Cuál es la monoterapia? La monoterapia es la metformina. Ese es el tratamiento de inicio. Metformina. La metformina va a sensibilizar a las células periféricas a la acción de la insulina y por lo tanto van a internalizar glucosa y los niveles de plasma van a ir a valores normales. Muy bien, y lógicamente hay que hacer monitoreo o manejo de los estilos de vida, ¿no? Y hacemos 3 meses a 6 meses. En ese tiempo debemos conseguir los valores normales o acercarse a la normalidad. Si por el contrario nuestro paciente tiene una hemoglobina glucosidada entre 9 y 10, hacemos terapia dual. Hacemos terapia dual. Un paciente con hemoglobina glucosidada de 9 a 10 tiene que empezar con terapia dual, no lo olviden. ¿Qué terapia dual? Bajamos acá la línea naranja. Metformina a la cabeza y adicional, ¿qué agente? ¿Qué agente? De todo lo que les he presentado, escogemos uno. ¿Cuál escogemos? Depende de las características clínicas del paciente. Más adelante hay un cuadro para eso. Pero si mi paciente, mira, si mi paciente tiene niveles de hemoglobina glucosidada mayores de 10, ¿no? Y que tiene niveles de glucosa mayor, de hemoglucotés, por ejemplo, mayores de 300, o que está sintomático, ¿no es cierto? Este paciente no pierdan el tiempo dándole tratamientos, pastillitas, no. Estos pacientes tienen que ir a terapia directa terapia de inyectables. O sea, ¿qué se refiere a terapia de inyectables? Insulina. Debemos darle insulina. Solo combinaciones de insulina. Insulina rápida, lenta, NPH, las diferentes que hay. Entonces, así manejamos al debut. Pero también, si hemos empezado un tratamiento con monoterapia, o sea, con metformina, evaluamos a los 6 meses, entre los 3 y los 6 meses. Si mi pacientito, oye, sigue diabético, sigue alto, su hemoglobina glucosidad, no lo controlo bien, no ha bajado adecuadamente los niveles, ¿qué hago? De monoterapia paso a terapia dual. Le pongo metformina con cualquiera de los grupos que hemos visto. Si con la terapia dual tampoco he conseguido, me voy a terapia triple. En la terapia triple sigues manteniendo la metformina, sigues manteniendo el medicamento que usaste en la terapia dual y agregas uno diferente y te vas a terapia triple. Si con la terapia triple no has conseguido, mira que la terapia triple también puede ser que empieces a usar insulina. En la terapia dual también es posible que puedas empezar insulina, o sea, cualquiera de esos grupos. Pero si con la terapia triple no has conseguido controlar los niveles de glucosa adecuadamente, entonces pasas a terapia con inyectables, combinaciones de tipos de insulina. Ok. Entonces,
Hecho esto, este panorama que tenemos, nos vamos a ir a describir el primer fármaco, que son las biguanidas, es decir, la metformina. Muy bien. Entonces, la metformina, las biguanidas, que es la metformina, es el fármaco que vamos a usar primero en los pacientes diabéticos y que sí o sí va a estar, a no ser que tenga alguna contraindicación. ¿Cuáles son las acciones de la metformina? Inhibición de la gluconeogénesis, aumento de la sensibilidad de la insulina, ese es el principal, o sea, disminuye la resistencia a la insulina y también tiene un efecto antilipolítico. Bueno, básicamente va a sensibilizar a la célula periférica para que pueda captar más glucosa y internalizarla y con esta manera controlar los niveles de glucosa. Este mecanismo de acción a nivel molecular se fija en la membrana mitocondrial, donde altera la síntesis de los sistemas de transporte. A nivel celular, la metformina activa el AMPK, Otra vez no está presentando. ¿no? No, ¿Desde qué momento no estoy presentando, chicos? desde que cambió a la diapositiva. Ya, desde acá. Sí, doctor. Ok. Tú eres la única, creo que está en la clase, ¿no? Porque todos los demás no me dicen nada. ¿En qué me hablo? Sí, acá estamos, doctor. ¿Qué estamos, doctor? Estoy bromeando, porque como no dicen nada los demás. Cuidemos, cuidemos. Ya. Entonces decía que la metformina es el primer medicamento que vamos a usar. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la metformina? Primero va a haber inhibición de la gluconeogénesis y el otro, el principal, que es el aumento de la sensibilidad a la insulina, o sea, disminuye la resistencia a la insulina. Y el otro efecto va a ser antilipolítico, ¿no? Y básicamente esto tiene varios niveles de acción, mecanismos de acción a diferentes niveles. A nivel molecular se fija la membrana mitocondrial, donde altera los sistemas de transporte. A nivel celular, la metformina activa el AMPK directamente a través de la reducción de reservas energéticas intracelulares. A nivel tisular, estimulación directa de la glicólisis en tejidos, mayor eliminación de glucosa en sangre, gluconeogénesis hepática reducida, retardo de la absorción de la glucosa en el tracto intestinal. A nivel sistémico, se ve disminuidos los niveles de glucosa en el plasma, que es lo que buscamos finalmente en esta terapia. Luego tenemos las sulfanilurias. Las sulfanilurias, ya les había dicho que lo que van a inhibir es el canal de potasio. El canal de potasio, si se cierra, el potasio se queda en el intracelular, aumenta la positividad de la parte interna de la membrana. Esto va a desencadenar un potencial de acción y una despolarización de la membrana que va a activar los canales de calcio dependientes de voltaje, van a introducir el calcio y el calcio va a favorecer la exocitosis de insulina. Y ese es el mecanismo. Entonces, las sulfonilurias, tenemos sulfonilurias de primera generación, tolbutamida, clorpromamida, tolazamida, acetohexamida. De segunda generación, glibenclamida, gliburida, glipirida. Y las de tercera generación, glimepirida, gliquidona, glicentida, glicacida, ¿no? Las sulfonilurias de primera generación ya no las usamos. Ahora usamos las sulfonilurias de segunda y tercera generación. Oye, ¿estás bien de la nariz? No se te dice. Y la glibenclamida, bueno, la farmacodinamia ya hemos dicho qué es lo que va a hacer. Ay, ¿No es cierto? perdón, te busqué por todo Bloquea el canal de potasio y libera estimula la secreción de insulina a células beta, ¿no? Con respecto a su farmacocinética, es prescrita por vía oral. Se absorbe con rapidez en el tubo digestivo y se une el 95% de las proteínas plasmáticas y es metabolizada en el hígado y eliminado por la orina y la bilis. ¿Cuáles son las indicaciones de la dosis y presentación? Aquí es fundamental una cosa. Tiene un efecto secundario la glibenclamida que es retención hídrica y por lo tanto produce aumento del peso en nuestros pacientes. Entonces, la glibenclamida no deberíamos dar en pacientes obesos porque va a aumentar el peso. No deberíamos dar. Se indica sobre todo en diabéticos que no controlan solo con dieta o con falla los hipoglucemiantes orales de primera generación, ¿no es cierto? Como la metformina.
La dosis que se maneja es de 15 a 30 miligramos, fraccionada en 3 tomas. Este medicamento se presenta en tabletas, ¿no? Y se puede combinar con biguanidas, o sea, con la metformina que ya vienen en tabletas preparadas. La glipicida, que estimula la liberación de la insulina, también es el mismo mecanismo. Se administra también por vía oral, se absorbe con rapidez en el tubo digestivo, tiene una vida media de 2 a 4 horas. Se une a las proteínas 98%. Se utiliza en diabéticos que no responden también a las sulfanilureas de primera generación. Ahora ya no usamos las primeras generación, pero la glipicida se usaba para así. Debe administrarse 15 minutos antes de los alimentos. Eso es importante, ¿eh? Miren, chicos, si el paciente no ingiere sus alimentos, o sea, este medicamento es hipoglicemiante porque estimula la liberación de insulina, ¿no es cierto? Sí, Ya no hay el sensor de que, soy una oye, hay mujer poca glucosa, entonces ya no libero insulina. No, ya se perdió ese control con este medicamento. Este medicamento, si tú lo das, sí o sí se va a liberar insulina, sea cual sea el nivel de la glucosa. Y si el paciente no ingiere sus alimentos, lo va a llevar a hipoglicemia. Hay que tener cuidado. Todos todos las sulfonilurias. La glimepirida también es la sulfonilura más potente, así como el prototipo de las de tercera generación. Igual su farmacodinamia es la misma, inhibe los canales de potasio, estimula la secreción de insulina. En su farmacocinética es de administración oral y se absorbe en el tubo digestivo. Las concentraciones plasmáticas se alcanzan después de 2.5 horas, está unido al 99% de las proteínas. Atraviesa la barrera placentaria, es metabolizada en el hígado y eliminada en la orina y las heces, ¿no? Las glimetridas se utilizan en el tratamiento de la diabetes tipo 2 cuando las concentraciones de glucosa en sangre no pueden ser controladas adecuadamente ni con dieta ni con ejercicio y no hay disminución de peso. La dosis usual es de 1 miligramo al día. Si es necesario, la dosis diaria puede ser aumentada progresivamente. Las meglitínidas, ¿no es cierto? Que acá el principal. ¿Cuál es el inhibición de los canales de potasio? ¿No? Este es otro secretagogue, ¿no? Van a estimular la secreción. Igual va a actuar, igual que las sulfanilureas, las meglitinidas van a inhibir el canal de potasio y por lo tanto van a estimular la secreción de insulina. Existen dos tipos, la rapaglinida y la netaglinida, ¿no? Las meglitinidas estimulan la secreción de insulina solo en presencia de glucosa exógena, por lo cual se considera ideales para satisfacer los requerimientos fisiológicos de insulina en el momento de la comida. El comienzo de acción es rápido y su duración es breve, controlando los picos postprandiales observados en la diabetes tipo 2 después de la ingesta de alimentos. Su uso es exclusivamente preprandial. Dice que te deshiciste de ello. Así que debería consolarte o felicitar. Bueno, las melitinidas se unen a los receptores de sulfonilurea en la membrana celular que conduce el cierre de los canales de potasio. Igual. Farmacocinética, entonces, ya se absorbe rápido en el tubo digestivo, 15 minutos o más tardar. Su duración de la acción es de 3 a 4 horas. Y son metabolizados en el hígado. Se elimina el 80% por la orina y el resto por vía fecal. Estas son las indicaciones y las formas de presentación. No vamos a entrar en mayor detalle ahí. Tenemos las tiazolidionas o glitazonas, ¿no? Que son nuevas familias de fármacos insulina sensibilizadores. Recuerden, esto junto con la metformina es sensibilizador, por eso en el cuadrito. Ese cuadrito les voy a pasar porque no está, o lo voy a incorporar a esta presentación porque no lo tengo incorporado a esta presentación, para que tengan el panorama completo del tratamiento farmacológico. Entonces, estos van a sensibilizar también, ¿no? Son los que disminuyen la resistencia periférica a la insulina. Los medicamentos que se encuentran disponibles para su uso clínico es el pioglitazona y la rosiglitazona. Con respecto a su farmacodinamia, tiene realmente una farmacodinamia muy diversa. Las glitazonas normalizan la glucosa plasmática por estos mecanismos. Miren, sensibilizan los tejidos periféricos a la acción de la insulina. Disminuyen la producción hepática de glucosa. Ocasionan mayor expresión de transportador de glucosa, tanto GLUT1 y GLUT2, y aumentan la captación de la misma.
Reducen los niveles de ácidos grasos libres. Estimulan los receptores llamados receptores activadores de la proliferación de peroxisomas de la superficie nuclear, los PEPAR. Hoy día se han identificado 3 subtipos de PEPAR, alfa, beta y gamma. Las glitazonas se unen a los receptores gamma. Por último, disminuyen principalmente la glucemia de ayunas y la hemoglobina glucosidada, y en menor medida la glucemia postprandiales. No producen hipoglucemia. Respecto a su farmacocinética, las glitazonas se administran por vía oral y tienen una rápida absorción. Además, tienen una alta unión a proteínas plasmáticas y un bajo volumen de distribución. Su vida media es de 4 a 6 horas. Se metaboliza a nivel hepático por N-demetilación e hidroxilación aromática, seguido por un proceso de conjugación. La principal ruta de eliminación es a través de sus metabolitos, los cuales eliminan 65% en la orina y 25% por expresión biliar. La pioglitazona, en particular, aumenta el metabolismo de los fármacos por inducción del citocromo P450 y disminuye las concentraciones séricas de los anticonceptivos orales y la ciclosporina. Así que hay que tener cuidado con pacientes que toman anticonceptivos orales. El principal empleo de las glitazonas corresponde a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, obesos, insulinoresistentes. Mira, esto es importante. Es en pacientes obesos, ¿no? Porque no van a producir aumento de peso. A quienes les será imposible normalizarse con medidas no farmacológicas, e incluso para aquellos que presentan intolerancia digestiva a la metformina. Sí, hay algunos pacientes que producen intolerancia digestiva a la metformina, entonces usamos estos medicamentos para reemplazarlos. Bueno, los inhibidores de la alfa-glucosidasa ya hemos hablado, que son las alfa-glucosidasas. La mayor parte de los carbohidratos que se ingieren entran en forma de almidón, el cual es hidrolizado por la acción de la amilasa salival y la pancreática, formando oligosacáridos y más tarde disacáridos, ¿no es cierto? Los disacáridos, maltosa, lactosa y sacarosa, son degradados a monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa, por la acción de las beta-galactosidasas y las alfa-glucosidasas, que se encuentran en el borde cepillo en el enterocito del Y1. Este grupo inhibe las enzimas intestinales que intervienen en la degradación de disacáridos, como la maltosa, maltotriosa, sacarosa y otros, lo que retrasa la absorción de los carbohidratos y la elevación postprandial de la glucosa. Se conoce como inhibidores del alfa-glucosidasa a la acarbosa y el miglitol. Entonces, la carbosa, ya sabemos cuál es su farmacodinamia, su mecanismo de acción. Se administra por vía oral y es asociado y es absorbida en el tubo digestivo. Las concentraciones plasmáticas se alcanzan después de 1 hora. Es metabolizado de manera exclusiva en el tubo digestivo y elimina en orina y heces. ¿Cuáles son las indicaciones? Está indicado en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 como terapia primaria, principalmente en combinación con hipoglucemiantes orales e insulina, y las dosis que se deben usar. Bueno, es el tratamiento que hemos revisado. Y luego venimos a los agonistas de los receptores de la GLP-1. Ya les he dicho que la GLP-1 y el GIF van a estimular también la secreción y que se libera en el intestino delgado. Entonces, el GLP-1, ¿no? Es el polipéptido semejante al glucagón tipo 1. Tiene unos efectos muy importantes y en diferentes niveles. Miren, a nivel cerebral, aumenta la neuroproducción y va a disminuir el apetito. Eso es importante. A nivel del corazón, ¿no? Aumenta la cardioprotección y mejora la función cardíaca. A nivel del hígado, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la producción de glucosa en el hígado. En los adipocitos y en el músculo va a aumentar, ¿no? Que se absorban las glucosa. A nivel de la tiroides, eso vamos a ver después, tiene un efecto. Y a nivel del estómago va a disminuir el vaciamiento gástrico, ¿no? Va a disminuir el tipo de vaciamiento gástrico. Y en el páncreas, ahí es donde tiene los efectos que nos interesan. Recuerden que el GLP-1 y el GIP
tienen receptores en las células beta, ¿no? El efecto en las células beta Estoy a la preciosa va a nomás. ser un Toma, preciosa. aumento de la sensibilidad a la insulina y el aumento de la secreción de la insulina. ¿Cómo ocurre esto? Va a producir aumento de la secreción de insulina, disminución de la secreción de glucagón, ¿no? Lo que no hace el GIF. El GIF disminuye la secreción de insulina, pero Toma. tiene un efecto rebote que aumenta la secreción de glucagón. En cambio, el GLP-1 no, disminuye el glucagón. Va a aumentar la biosíntesis de insulina, es importante. Y esto es algo importante, este efecto, miren chicos. Dice, aumenta la proliferación de las células beta. O sea, va a Toma. aumentar el volumen, la masa celular en el islote. Y va a disminuir la apoptosis, o sea, la muerte celular programada de las células beta. Pero este efecto de proliferación también lo va a tener en unas células en la tiroides. Y esto es que va a producir la proliferación de las células C en la tiroides. Y entonces, estos pacientes como efecto secundario pueden tener Vamos a ver. tumores de células C en la tiroides. Pero el efecto es importante. Entonces, estos son nuevos antidiabéticos, nuevos en el tiempo, ¿no? La verdad, ya tienen varios años, pero comparando en el tiempo, cómo se han ido usando, tiene tiempo. Los agonistas de GLP-1 tienen efectos incretínicos y modificación farmacológica. Tienen una eficacia antihiperglucemiante, efectos favorables, tienen adversos también, y efectos cardiovasculares que Ok. ya hemos mencionado. En general, los agonistas GLP-1 tenemos los de acción breve y los de acción prolongada. Ahí tenemos la exenatide y el lixenatida como acción breve. Y acción prolongada, la liraglutida y la exenatida de acción prolongada. Estas son sus medidas, sus dosis, ¿no? Y la administración. Los de acción prolongada usamos una vez al día por lo general. Los de acción breve, más incidencia en náuseas van a producir, más efectos sobre la glucemia postprandial. Y los de acción prolongada, menos incidencia en náuseas, más efectos sobre la glucemia en ayunas. Efectos favorables, glucémicos, va a disminuir la glucemia en ayunas y postprandial, bajas tasas de hipoglucemia, eso es importante. Extraglucémicos, bueno, resistencia vascular, va a disminuir el peso, va a disminuir los lípidos, va a disminuir biomarcadores de red, ¿no? Efectos favorables. Y los efectos desfavorables, reflujo gastroesofágico, náuseas, vómitos, pancreatitis puede producir, astenia, nerviosismo, reacción local, Lassi. porque se ¿Por qué inyecta, no le dejas comer? Lassi. contraindicaciones, hipersensibilidad, gastroparesia diabética, Pásame anaranjado. ¿no? Insuficiencia renal avanzada. Una porquería también. Este gráfico Ahí. menciona lo beneficioso que es usar los agonistas GLP-1 en los pacientes con obesidad y el control de la hemoglobina glucosidada. El control de la hemoglobina glucosidada y su Yo relación ni con quiero el orar. Me estoy cambio en llamando el a la peso. pena. Se estudió uno de ellos, que es el exenatide, y con la insulina. Me estoy llamando. Y acá tenemos en las verticales tenemos el cambio de peso desde el basal. Acá empezamos con 0, aumento de peso, disminución de peso, los cambios, y en la horizontal tenemos los cambios en la hemoglobina glucosidada, ¿no? Come ahí. Porcentaje de cambios, ¿no? -2, -4, -6, y entonces se hizo la comparación entre este medicamento y la insulina para ver qué efecto tenía sobre el control de la hemoglobina glucosidada. Primero vamos a ver sobre la hemoglobina glucosidada. Muy bien. Miren chicos, hemoglobina glucosidada. De 0 para la derecha hay aumento de la hemoglobina glucosidada. Y de 0 para la izquierda hay disminución de la hemoglobina glucosidada, que es lo que queremos. Y cuando vemos los puntitos, ¿no? Los morados son exenatida y los verdes son insulina. Tanto la exenatida como la insulina, como pueden ver, casi todos los puntos están hacia la izquierda del 0. Es decir, que los dos tienen buen efecto para el control
para la disminución de la hemoglobina glucosidada. O sea, la exenatide tiene casi el mismo efecto que la insulina para disminuir la hemoglobina glucosidada. Y eso es importante. ¿Qué relación tienen con el peso? Ya nos vamos para el lado de para la vertical, ¿no? Cambias el peso por kilogramo. 0. Miren. Del 0 para abajo, disminución de peso. Menos 4 kilos, menos 8 kilos, menos 12 kilos, menos 16 kilos. Del 0 para arriba, aumento de peso. Los puntitos verdes de la insulina, ¿dónde están? Por encima del 0. Es decir, que la insulina aumenta el peso. Y eso ocurre por un efecto secundario de la insulina. El efecto secundario de la insulina es la retención hídrica, ¿no? Yo les voy a contar de un caso clínico. Miren, una persona, mujer, gimnasio todos los días, dieta todos los días, bien, una vida saludable. Pero sin embargo, pero tenía antecedente de que un padre con diabetes, que inclusive hizo insuficiencia renal. Entonces, ¿qué ocurre? A pesar de todo esto de una vida saludable, ganaba de peso. Sentía que aumentaba de peso. No sabía. Hago dieta, hago ejercicio y sigo subiendo de peso. Y en algún momento hasta inclusive pensó en la cirugía bariátrica, ¿no? Pero bien, primero entonces hagamos los exámenes para ver qué está ocurriendo. Y adivinen qué, chicos. Como tenía antecedentes el papá diabético, se le hizo el test de tolerancia a la glucosa. ¿Y qué creen que descubrimos cuando le hicimos el test de tolerancia a la glucosa? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué creen que encontramos? Estamos reunidos para Voluntario. Están ahí, ¿no? No será como el grupo de ayer que todos estaban durmiendo, creo. Incremento de insulina. Exacto, niña. Teníamos hiperinsulinemia. Sí. Ella ya estaba teniendo resistencia a la insulina y estaba haciendo hiperinsulinemia. Entonces tenía concentraciones para mantener los valores dentro de la normalidad de glucosa. ¿Era a costa de qué? De secreciones altas de insulina, hiperinsulinemia. Y entonces, el efecto secundario que era retención hídrica. Entonces, por mucho ejercicio que hiciera, por mucha dieta que hiciera, tenía resistencia a la insulina. Hiperinsulinemia, ganaba de peso por la retención hídrica. Entonces, niña, ¿qué harías ahí? Para terminar de cerrar el círculo, ¿qué harías? ¿Quién me respondió? Yo, doctor. ¿Qué harías? Ya tienes hiperinsulinemia, ¿qué harías? Tratamiento, dime. ¿Qué harías? ¿Por qué tiene hiperinsulinemia, niña? Porque en este caso está reteniendo. No. Ese es un efecto de la hiperinsulinemia. ¿Por qué tiene hiperinsulinemia? Porque tiene resistencia a la insulina, ¿entiendes? O sea, las Sí. células no responden adecuadamente a la acción de la insulina. ¿Qué harías? Levántate ya. Voy a contar hasta 3. No te levantas, te lanzo. Estimulas, pues. 1. Mejoras la sensibilización de las... O sea, das más metformina. Porque la metformina va a sensibilizar a las células a la acción de la insulina. ¿Me entiendes? Entonces, si las células están sensibilizadas, la insulina va a tener mejor acción, va a controlar mejor la glucosa y por lo tanto van a bajar los niveles de insulina. Y cuando esto hagamos, adivina qué ocurre, la paciente va a bajar de peso. Muy bien. Entonces, esto para entender cómo los efectos que puede tener la insulina y cómo la exenatide tiene un buen control tanto de la hemoglobina glucosidada y el control del peso. Bueno, usamos en los agonistas GLP-1 en diabéticos tipo 2, en adultos con mal control glucémico, bajo tratamiento combinado con hipoglucemiantes orales o insulina basal. ¿No? Escenarios clínicos más adecuados. Este está adecuado en pacientes obesos, ¿no es cierto? ¿Han visto cómo controla los niveles de los
o cómo controla el peso, puede disminuirlo. Alta carga de factores, los que tienen alta carga de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, nuestros pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular los podemos dar porque recuerden que es cardioprotector. Antecedentes de hipoglucemias. Si el paciente hace hipoglucemias con otros tratamientos, es adecuado porque no produce hipoglucemia. Condiciones, bueno, eso es en España. Entonces, el perfil de paciente más adecuado es hiperglucemia en diabetes mellitus 2. Reducción importante de la hemoglobina glucosidada. Los que tienen síndrome metabólico mejoran el peso, la presión arterial sistómica y los lípidos también. Efectos complementarios a la insulina. Mejora el control de hemoglobina glucosidada. Evita el aumento de peso. O sea, si lo das con insulina, ¿no? Evita el aumento del peso. Mejor control de la glucemia postprandial, ¿no? Mejor adherencia en algunos pacientes. Producción más precoz. Introducción más precoz en la terapia de la diabetes mellitus 2 debería hacerse. Reducción de la hemoglobina glucosidada con bajo riesgo de hipoglucemia. Reducción de otros factores cardiovasculares extraglucémicos. Muy bien. Pues son las indicaciones, digamos, de todos, ¿no? Y estos son otros nuevos agonistas que han aparecido. Taspoglutida, galaglutida, albiglutida, samaglutida. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en el diabético? Controlar la hiperglicemia. Eso es lo que queremos hacer. Y aquí están todos los efectivos, posibilidades terapéuticas. A ver, ¿quiénes tienen que ver con el control de la glicemia? Miren, chicos, el páncreas tiene que ver con el control de la glicemia, sí, ¿por qué? Porque secreta insulina, ¿no es cierto? La absorción de glucosa, o sea, cuanto más glucosa, más hiperglicemia. La glucogenemia, o sea, mayor producción de glucosa por el hígado, también contribuye a la hiperglicemia. Y la resistencia a la insulina también colabora con la hiperglicemia. Entonces, tenemos todos estos escenarios para actuar. Si nosotros queremos mejorar la secreción de insulina, ¿no es cierto? Tenemos las sulfanilurias y las glinidas. Pero también tenemos los agonistas de la GLP-1 que hemos visto ahora uno y el inhibidor de la DPP-4. El inhibidor de la DPP-4, ya les he dicho, actúa sobre el GIF y el GLP-1, ¿no? Y el DPP-4, si está inhibido, el GIF va a tener mejor acción. Si queremos mejorar la resistencia a la insulina, tenemos las glitazonas como la metformina, ¿no? Si queremos mejorar también la producción de glucosa por el hígado, tenemos la metformina, la glitazona, los inhibidores de la DPP-4, los agonistas de los receptores de la GLP-1. Y si queremos disminuir la absorción de glucosa en el tubo digestivo, tenemos los inhibidores de la alfa-glucosidasa. La metformina también eso hace, y los agonistas de la GLP-1 van a hacer también esto. Y finalmente, si queremos reducir la reabsorción de glucosa en el hígado, tenemos los inhibidores de la CGLT2. Doctor, una consulta. ¿Cuándo se usa en Dime. todo caso la metformina asociado más la glibenclamida? Ahorita vamos a ver eso, niña. Todavía no llegamos, pero está bien la pregunta. Pero hay un cuadro para responder tu pregunta, ¿ok? No voy a ir a la casa de esa señora. Muy bien. Los miméticos de la incretina, ya habíamos dicho, las incretinas son el GLP-1, el GIF, ¿no? La DPP-4 actúa, es la enzima que inhibe la GIF y inhibe el GLP-1, especialmente GIF, ¿no? El GLP-1 también. Y hemos dicho que el GLP-1 y el GIF tienen receptores en las células beta y que van a favorecer la secreción de insulina, y con lo cual vamos a mejorar el control de la glucosa, ¿no? Y tenemos los agonistas de los receptores de la GLP-1 que hemos visto, y que el otro efecto importante es que no estimula la secreción o inhibe la secreción de glucagón. El GIP no. El GIP lo que hace es, efectivamente, aumenta la secreción de insulina, pero al aumentar la secreción de insulina, ¿Qué haces disminuir la en mi glucosa, zapatilla tú? también se estimula la secreción de glucagón.
Muy bien, pero el GIF, acá vemos, Ven disminuye la acá. secreción de glucagón. No sé ¿Ya? qué Es estarás importante, entrando ahí adentro en mi cuarto. estos medicamentos. Bueno, el GIF es ya hemos explicado cuáles son los efectos. Estos son los incretinas miméticos. Realmente no tienen ningún problema en producir hipoglucemia. O sea, si el paciente está en hipoglucémico, no va a aumentar la hipoglucemia. En los normoglucémicos y hiperglucémicos no va a haber ningún problema. No, y este es otra vez un cuadro de lo que estamos hablando. Esos son los efectos que hemos visto. Y luego tenemos los inhibidores de la CGLT2. ¿no? Los inhibidores de la CGLT2 producen glucosuria. Sí producen glucosuria porque van a inhibir la recaptación de glucosa y entonces se va a eliminar por la orina. Tiene una eficacia antihiperglucémica. También tiene efectos favorables y desfavorables. Tiene efectos cardiovasculares. Vamos a ver las indicaciones, aplicaciones prácticas. ¿no? Bueno, acá decíamos que en el túbulo contorneado proximal está la CGLT2 y la CGLT1. Recordemos que la CGLT1 también está en el enterocito. La CGLT2 absorbe el 90% de la glucosa filtrada y la CGLT1 solo el 10%. Es por eso que al inhibir la CGLT2, importante, no se va a absorber la glucosa y la glucosa se va a presentar en la orina. Entonces tenemos acá la CGLT2 inhibida y finalmente va a haber pérdida de glucosa. Entonces tenemos estos inhibidores de CGLT2, dapagliflozina, canagliflozina, empagliflozina y la ipagliflozina. Esas son las aprobaciones, el EMEA y el FDA. El FDA ya saben que es el ente que autoriza la comercialización de los medicamentos en Estados Unidos y el EMEA es de la Comunidad Europea. Efectos favorables. Va a disminuir la glucémicos. Disminuye la glucemia en ayunas y postprandiales. Y puede bajar entre 0.5 hasta 1.5%. Bajas tasas de hipoglucemia. Y disminuye la resistencia a la insulina. Extraglucémicos. Va a disminuir el peso de 3 a 4 kilogramos. Claro, va a disminuir la bulimia también. Disminuye la presión arterial de 3 a 4, porque es prácticamente un diurético. Si lo ven así, ¿no es cierto? Miren, chicos, es prácticamente un diurético que hace perder. Un diurético, una diuresis osmótica produce. Efectos desfavorables, infecciosos genitourinarios, hipotensión, contraindicados en insuficiencia renal, el dapaglifosina. Suspender si la fracción de excreción glomerular está menos de 60. El canaglifosina hay que bajar a 100 miligramos y la fracción de excreción glomerular está entre 60 y 45. Hay que tener cuidado la terapia con diuréticos de asa, ¿no? Especialmente en insuficiencia cardíaca, porque va a producir una depresión del volemia importante. Y aquí está el cuadro. Acá tenemos en la parte proximal del túbulo contorneado proximal los transportadores CGLT2 y más distal los CGLT1. Entonces, en rojito tenemos los inhibidores de la CGLT2. Bien. Se bloquea la absorción de sodio y la glucosa va a aparecer en orina. Muy bien. Y este es un cuadro. Este es un cuadro que ustedes lo van a ver, lo pueden encontrar en las guías ADA. ¿no? Aquí está, lamentablemente no puedo. ¿no? Acá tenemos la metformina, la CGLT2, todos los fármacos. ¿no? Acá están los riesgos que pueden producir. Por ejemplo, los inhibidores de la CGLT2 pueden producir fractura, riesgo de fractura, ¿no es cierto? Infecciones genitourinarias, depresión de volumen, porque produce actúa como si fuera un diurético osmótico. Aumento del colesterol, el LDL, el colesterol malo.
Los agonistas de los receptores de la GLP-1, ¿cierto? Ya hemos dicho, puede haber riesgo de tumores de células C en la tiroides, ¿no? Y aquí están todos los que pueden producir eso. Pueden tener efectos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarreas, infecciones en el sitio de inyección. Los inhibidores de la DPP4 pueden potenciar riesgo de pancreatitis, dolor articular. Las tiosfinidionas pueden producir, congestión cardíaca, falla cardíaca, o sea, insuficiencia cardíaca congestiva pueden producir. Y tenemos las sulfanilurias y las insulinas diferentes. Y aquí está tu pregunta, niña. ¿Qué usamos? ¿En quién usamos? ¿En quién no usamos? Este cuadro ya no está en las últimas ediciones de las guías ADA. Este es un cuadro que creo que el año 2018, 2019 está en las guías. Es importante porque responde a la pregunta que ellos hacen. Entonces, ¿en qué casos usamos? ¿En qué usamos? Ahí entra el juicio clínico. Lógicamente, este no es un curso en el cual les voy a enseñar el juicio clínico, ¿no? Pero es importante que lo sepan. Es un curso de farmacología, pero es importante que ustedes sepan en qué pacientes, por ejemplo. A ver. Si mi problema es la hemoglobina glucosidada, o sea, tengo la hemoglobina glucosidada, ¿no es cierto? ¿Qué posibilidades tengo? Ya hemos dicho que vamos a ir a terapia dual si la hemoglobina glucosidada está en cuánto? Bueno, como quieras, me estás ahorrando. 9. Entre 9 y 10, ¿no? 9 y 10. Muy bien. Entonces ahí, tengo que ir a terapia dual. Tengo la hemoglobina glucosidada. La metformina entra de cajón, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que me controlan mejor la hemoglobina glucosidada? Mira, eficacia en la disminución de hemoglobina glucosidada. Punto. Las sulfanilurias. Entonces, podrías usar las sulfanilurias, niña, en un paciente que tiene una hemoglobina glucosidada alta. ¿Quién también es alto? Las tiaglitazonas. Los inhibidores de la DPP4 es intermedio. No me serviría, ¿no es cierto? Los inhibidores de la CGLT2 es intermedio. Tampoco me serviría. Los agonistas de los receptores de la GLP1, esos también, son altos. ¿No es cierto? Y la insulina, si lo mezclo, también es el más alto, ¿no? Si es que quiero usar la insulina, porque podría usarlo también. Es una posibilidad. Muy bien. Entonces, ahí tienes tu respuesta. Si tengo hemoglobina glucosidad alta, escojo cualquiera de estos 4. ¿Cierto? Sulfaniluria, tiaglitazona, agonistas de los receptores GLP1 e insulina. Pero ¿qué pasa, niña, si tu paciente, aparte de que tiene la hemoglobina glucosidad alta, es obeso? Ahí está el asunto. Muy bien. Ahora mi problema es la hemoglobina glucosidada alta. Y pues también es obeso mi paciente. Quiero bajar la hemoglobina glucosidada, pero no quiero que suba de peso y que por el contrario baje de peso. Entonces, tengo 4 posibilidades, ¿no es cierto? Sulfanilurias, baja de peso, aumenta. No le doy. No le doy, va a aumentar mi peso. Entonces, descartado la sulfaniluria para este paciente. El otro que es alto, las tiaglitazonas aumentan, tampoco. Ya ves, ninguno de los dos. La insulina, ¿qué pasa con el peso? Aumenta, tampoco le doy. ¿Cuál me queda? Agonistas de los receptores del GP1. ¿Por qué? Porque producen pérdida del peso. Entonces, mi paciente con hemoglobina glucosidada alta, con obesidad, ¿qué le doy? Metformina y un agonista de los receptores de la GLP1. ¿Listo? Esa es la manera como hacemos el juicio clínico para elegir. Hay otras consideraciones con los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que eso ya no lo toco, pero ustedes seguramente lo verán cuando lleven terapéutica,
del paciente diabético, que es muy importante si en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, cuál es el que vas a elegir. Pero no vamos a entrar a esos detalles. Entonces es la manera como puedes hacer. O sea, ¿qué otras cosas que podemos hacer, no? Acá tenemos otros efectos secundarios importantes. La metformina produce hipoglicemia, la sulfoniluria hipoglicemia, la insulina hipoglicemia. Entonces, si mi paciente tiene las hipoglicemias, no hay que hacerlo, ¿no? Hay problemas gastrointestinales, genitourinarios, deshidratación. Claro, con los inhibidores de la CGLT2 puede producir deshidratación. Muy bien. Entonces, con estas, eliges cuál utilizas de acuerdo a cuál es la característica clínica de tu paciente. Bueno, y luego vienen las terapias triples, ¿no? Acá abajo. Mantienes los dos primeros y agregas el que quieras de acuerdo a la característica clínica de tu paciente. Y este cuadrito muestra la expectativa de descenso de la hemoglobina glucosidada con monoterapia. Con monoterapia. ¿Quiénes son de nivel 1? Validado, ¿no? El que debería ser terapia inicial. Los que están. Cambios en los estilos de vida, pérdida de peso y aumento de la actividad física. ¿Disminuye la hemoglobina glucosidada? Sí. Escuchen una cosa. Si nuestro paciente no tiene cambios en su estilo de vida, dale el mejor tratamiento, una varita más, no va a tener buenos efectos. Y lo otro, la metformina, ¿no? Que hay que darles de arranque. Ese es el paso 1, nivel 1, ¿no? El paso 2, la terapia adicional que podemos dar a lo que ya hemos hecho, metformina y cambios en el estilo de vida. ¿Podemos agregar insulina? Sí. ¿Podemos agregar sulfonilureas? Sí. Luego tenemos los otros tiazolidionas, agonistas del GLP-1, que podemos usarlo si el paciente, ya saben, es obeso. No se olviden eso que hemos conversado. Bueno, la cirugía bariátrica se usa en pacientes, especialmente en pacientes con adultos con obesidad mórbida, ¿no? Índice de masa corporal mayores de 35 kilogramos por metro. Estos pacientes van a ser difíciles de controlar nosotros con los tratamientos, ¿no? Tienen una resistencia tal que no va a tener buenos efectos. Pero en el tratamiento de la diabetes, ¿no? Escuchen, porque ahorita la cirugía bariátrica ahora es estética, ¿no es cierto? Pero para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, solo está demostrado en aquellos pacientes que tienen índice de masa corporal mayor de 35. ¿Ya? En ellos está. Y lógicamente luego se tiene que mantener un estilo de vida adecuado. Hay ventajas y desventajas de la cirugía bariátrica. Bueno, es muy costosa. Una cirugía bariátrica en Lima, 40.000 soles. Son carísimos. Acá está abordando los 15.000 soles, 20.000 soles. Bueno, y la insulina, podemos usar insulinas de diferentes tipos de insulinas. Importante, hay insulinas de acción ultracorta, acción rápida, de acción intermedia. ¿Cuál es la acción? La acción es todo lo que hemos visto, los efectos de la insulina, los efectos rápidos, intermedios y más tardíos, todos esos efectos van a tener, ¿no? Y vamos a poder combinar todos los efectos de todos los diferentes tipos de insulina. Y finalmente, mostrarles, o sea, la combinación de las insulinas va a ser, si solo usamos tratamientos de insulina, va a depender de los que usemos insulinas, las que son de rápida acción, como la insulina Lispro, el Aspar, el Glucide. Luego tenemos la regular, la NPH, que son más prolongadas, que usamos en pacientes, por ejemplo, hospitalizados. Usamos una NPH para mantener niveles de glucosa adecuados. Y así hay insulinas, la Glargine, que son de efecto mucho más prolongado. Hay diferentes formas de poner la insulina, ¿no? Hay aplicadores ya con dosis calculadas, inclusive de insulina, combinación de insulinas, que el paciente se aplique inmediatamente, ¿no? Pero hay que asegurarnos de que el paciente también coma, porque si no va a producir hipoglicemia en el paciente. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Bueno,